Ir ahora con esta entrevista. Está en línea el consultor Federico, espérate que me traspapelé acá. Federico González. Federico, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ustedes trabajaron sobre un universo de unas 400 personas, entiendo que vía telefónica para hacer este Sí, interrogante al respecto de dónde ubica la sociedad y la responsabilidad a partir de toda esta situación que se transformó en una cuestión, digamos, concreta en el sentido de las acciones de Bonadío, porque yo vengo diciendo desde el día cero que la mayor parte de todo esto de una u otra manera se sabía, inclusive había muchas publicaciones en muchos libros de investigación de distintos periodistas, ¿no? sí, perfecto. Bueno, nosotros lo que queríamos saber, bueno, es cuál es la opinión sobre algunos detalles que involucran eh, quién fue el responsable, cuánto se cree la noticia, etcétera. Pero a mí me parece que lo más interesante del análisis es corroborar lo que de alguna manera ya sabíamos, que cómo la opinión pública decodifica los hechos en clave de esto que se ha dado a llamar la grieta, y que son simplemente una cuestión de terminología para mí más precisa. Hablaría de la burbuja ideológica, Ujú. es decir, cómo dentro de cada burbuja ideológica hay hechos que no se ven, otros que sí se ven, otros que se valoran de una manera u otra. Entonces, lo que me parece que lo más interesante, a mí me parece lo más interesante de la encuesta, es cómo las opiniones en general son totalmente disímiles. No sé si te parece, comentamos Sí, sí, pero alguna de las lo primero que respuestas. quiero hacer es un punto en esto. Me parece que el concepto que vos utilizás es muy adecuado, burbuja ideológica, porque digo, hay que saber poco de historia para creer que los argentinos inventamos una grieta, ¿no? Creo que es casi parte de la naturaleza de la conducta humana, las profundas diferencias y cómo de algún modo hay un punto en donde la mente humana es no receptiva a cualquier circunstancia datada que se le presente. Pero bueno, sí, lo que quiero es escucharte en tu lectura. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Y además, una de las consecuencias de esa conducta es que cuando uno tiene una hipótesis, una creencia muy fuerte acerca de algo, por más que haya mucha evidencia en contra, es muy difícil que la cambie, tiene que ser como infinita. Bueno, vamos a, por ejemplo, una pregunta es sobre la credibilidad de la noticia. La muestra en general le parece muy creíble al 49%, poco creíble al 35,8% y más o menos al 6%. Ahora, los votantes de Cristina Kirchner, el 85% consideran que es poco creíble, mientras que lo de Mauricio Macri, el 91% piensan que es muy creíble. Y bueno, y así como, digamos, ese patrón diferencial de opiniones ocurre con todas las preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas era sobre cuáles son los motivos por los cuales se publicó la noticia. Entonces las opciones eran, bueno, una era porque es verdad, porque Mm, esto pasó. no. La segunda opción era que es algo falso, que solo persigue tapar la crisis económica del actual gobierno. La tercera era que sí, refiere a la verdad, pero también se usó para tapar los hechos. Y la última era que, bueno, que son hechos falsos, donde pero el gobierno no tiene nada que ver con su difusión, es como si fuera un tema mediático. Mm, Bueno, los votantes de Cristina Kirchner, los que dicen van a votar a Cristina Kirchner, eligieron la opción. El 78% dicen que es falsa y solo persigue tapar la crisis económica del actual gobierno. Es decir, mm. la teoría de que esto simplemente es una cortina de humo para no ver otra cosa. En cambio, los votantes de Mauricio Macri, casi el 90% piensan que es verdad e informa sobre algo que efectivamente existió. Claro. Bueno, y hay como 10 preguntas, no sé si querés que me Sí, sí, detenga en porque, a alguna ver, digo, particular. no solo son ustedes los primeros que han abordado este tema, sino que creo que es un tema, me parece que central en el entendimiento general de lo que está ocurriendo, porque, a ver, yo quiero decirte esto, y le pido perdón a la audiencia, porque si bien las audiencias se renuevan, hay un núcleo de audiencia de este espacio de radio que tiene historia junto con mi propuesta de comunicarme. Y es que yo hace años sostengo que no es cierto que no hay plata en Argentina, que el problema es que se la roban.
Y te puedo asegurar que cuando arranqué con esto, más de uno me preguntaba, ¿pero qué quieres decir? Eso, que plata hay, pero se la roban. Y es la primera oportunidad fáctica en que este acerto que yo hacía desde una lectura empírica empiece a exponerse con toda su contundencia, aunque algunos elijan negarlo, ¿no? Sí, me parece una clara apreciación y bueno, y valoro que seas uno de los pioneros que fueron en esa línea. Ahora, lo que es interesante de lo que se está descubriendo ahora, que se está descubriendo lo que de alguna manera ya se había descubierto, lo que a mí me parece lo dramático acá es la magnitud del fenómeno, porque a veces lo dramático de algo no es el fenómeno en sí, sino las dimensiones. Las dimensiones tanto a nivel de organización, como esta figura de asociación ilícita para sacar el Estado, y bueno, y las cantidades. Esto es realmente muy triste. Y justamente una de las preguntas que habíamos hecho, no sé si la voy a encontrar ahora, tenía que ver con cuál es el sentimiento que produce en la ciudadanía. No sé si acá lo tengo. Bueno, de esta noticia, luego de enterarse de los hechos, ¿cuál es la palabra que mejor describe su sentimiento? Y bueno, había una serie de adjetivos, ¿no? Sí. Sentimientos. Bronca, 41%, es lo que más primó. Después le siguen indiferencia, el 6%, que vamos a ver quiénes son los que expresaron eso. Los votantes de Cristina Kirchner, el 29% eligió bronca e indiferencia. Ahora, por supuesto, está bronca porque piensan que es mentira. Los votantes de Mauricio Macri, el 54%, el sentimiento que mejor que los describe es bronca. Y bueno, sí, es la palabra bronca es lo que más expresa el sentimiento de todos, los votantes de Sergio Massa también. Después hay una pregunta que tiene que ver con, es parecida, pero en relación a cuál es el sentimiento que tiene en relación al país. Bueno, los objetivos eran horror, decepción, pesimismo, vergüenza, impotencia, optimismo, esperanza y liberación y felicidad. Lo que más definió es horror. El 36% sienten horror. Ahora, esto sigue volviendo a lo de la burbuja ideológica. Los votantes de Cristina, el 63% sienten horror. Lo que pasa es que ese horror está referido a la situación económica actual. Claro. En cambio, los votantes de Mauricio Macri, bueno, más o menos pasan por toda la gama de los sentimientos negativos. Pero bueno, creo que esto es una pintura de las cosas que ocurren que nos ocurre como sociedad y de los sentimientos que tenemos y de la impotencia, que ese era uno de los objetivos que sienten los argentinos para cambiar este horror justamente, ¿no? Sí, lo que ocurre es que de algún lado me parece que lo mágico impera de ambas partes, ¿no? Es decir, hay un pensamiento mágico del cristinismo, que es creer que todo es una gigantesca conspiración, que los confesos y las demostraciones de riqueza mala vida o los bolsos son una conspiración de vaya a saber quién, con qué objetivo de qué. Y por otro lado también hay una cosa mágica, ¿no? De creer que una sociedad va a cambiar o se va a articular si sus individuos a título personal no cambian, ¿no? Es decir, la sociedad argentina es muy anómica frente al tema del cumplimiento del derecho en términos personales. Sí, por supuesto. Nosotros en una época hacíamos muchas encuestas sobre qué hechos consideraban los argentinos que eran hechos de corrupción, y bueno, los resultados eran alarmantes, y además siempre el límite definitorio era lo que ahora dicen mi metro cuadrado, ¿no? Mi próximo metro cuadrado. Es decir, si el responsable era él, es la persona, entonces bueno, siempre existe una coartada justificatoria. Entonces, si me pasa a mí es porque, bueno, lo que pasa es que la vida me engañó y todo es muy difícil, entonces yo tengo que transgredir. Ahora, cuando pasa a otro, no, eso es corrupción. Bueno, y por supuesto con esa matriz ideológica, ético-ideológica de fondo, es muy difícil cambiar absolutamente nada. Sí, bueno, creo que en la medida en que yo en este proceso veo dos cosas probas, ¿no? En primer lugar, bueno, una situación que puede apuntar por primera vez a ir a la médula de este tema,
que no nació con los Kirchner. Creo que los Kirchner lo hiper exacerbaron a un punto en donde el choreo se transformó en un saqueo liso y llano. Porque hay que decir que Felipe Solá reconoció hace unas horas que esto siempre ocurrió. Él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que imagino yo que alguna moneda para devolver también debe tener. Pero estaba dentro de lo que muchos consideraban que era, entre comillas digo, razonable. También en general, de mi experiencia, digo, de estas cosas hablan los decepcionados, ¿no? Y me parece que hay un subtexto en los escritos de Centeno que revela su fastidio, su rencor, pero porque no lo participaban del botín, le daban propinas. Me parece que es una cosa también para mirarla con mucha atención, de la conducta de este hombre. Sí, sí, yo creo que eso es particularmente interesante. Ahí se le aplicó lo que en psicología de las organizaciones se llama la teoría de la equidad. No importa que yo gane muchísimo, ahora si hay otro que gana más es injusto. Claro. Ahora, extrapolada acá es, bueno, no importa si robamos o no. Claro. Ahora lo que me duele es que a mí me robaron. Qué injusto que fueron conmigo. Es increíble. Sí, sí, bueno, Sí, pero sí. hay que prestarle atención a eso. Yo te agradezco enormemente tu trabajo y el tiempo que nos has dedicado en este caso, Federico. Que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo y un cariño a los marplatenses. Bueno, hasta luego. Bueno, Federico González, consultor.